Y bueno, eh, Ujú, bueno, hoy tenemos entonces la última reunión ujú, eh, y yo quería proponerles como cierre una revisión general del tema verbos, ¿sí? Eh, y obviamente si ustedes quieren conversar algo, que generemos un poquito de ida y vuelta, obviamente quedo a disposición también para que lo conversemos, ¿sí? Entonces, en nuestro curso, digamos, en este curso concretamente, a diferencia de los otros cursos que en mi caso tengo, que son, por ejemplo, cursos de oraciones o los cursos de latín en la misa, en estos cursos propiamente podríamos decir nosotros que estudiamos el latín, lo más interesante del latín podría decirse en cuanto al conocimiento de la parte de la gramática, especialmente por ese punto, ¿sí? Es legítimo, obviamente, el que quiere estudiar el latín en la misa o el que quiere, por ejemplo, aprender oraciones católicas, que son otro tipo de cursos, está perfecto. Pero la realidad es que el estudio más interesante está acá, digamos. Incluso el que conoce, el que conoce bien el contenido de este tipo de cursos, va a tener más elementos para conocer, por ejemplo, la misa tradicional o la misa en latín, ¿no? Por los elementos que se le suman, digamos, ¿no? Y uno de los puntos centrales que nosotros trabajamos en este curso, y obviamente les digo que no se pudo haber agotado, no se agotó para nada, es el tema de los verbos, ¿sí? Eh, no sé si les conté una anécdota, pero a veces me pasa que me olvido por ahí donde cuento. Eh, pero este tema es muy importante, el tema de los verbos, y no siempre esto se reconoce, no siempre se enseña correctamente, y quizás a los que cuando alguno empezó, cuando en mi caso empecé a estudiar latín, realmente no recuerdo que en mi enseñanza se le haya dado la importancia que este tema tiene, digamos, ¿sí? Sí me acuerdo de la gramática latina que utilizábamos, sí me acuerdo del diccionario, sí me acuerdo que no había inteligencia artificial, obviamente no había nada de todo eso, todo esto nuevo. eh, y no me acuerdo, dentro de los que fueron mis profesores, que nos insistieran tanto con el tema del verbo, ¿sí? Ahora, sí recuerdo, salve Avesita, buenas tardes, buenas tardes, profesor. ¿todo bien? Buenas. Me accidenté ahorita y no. No pasa nada. Primero Dios, como dicen. Todo Sí, bien. gracias. Bueno, Sí, gracias. genial. Entonces, pero sí me pasó, no, acá viene la parte que no me acuerdo si se los conté, que como mi padre sí sabía latín, ya venía estudiando el latín desde hace un tiempo, él cuando yo trabajaba me decía, siempre busca primero el verbo. Fue un consejo que a mí me quedó muy grabado eso, ¿no? O sea, la importancia que tiene para la estructura de la oración ubicar el verbo, ¿sí? Eh, y de ahí se allana, pensando en lo que es la traducción, ¿no? Especialmente, se va a allanar gran parte del trabajo que uno va a tener que hacer después, ¿sí? Si uno puede conocer bien lo que el verbo nos tiene para decirnos, ¿sí? Y la verdad que me acuerdo que otro tema interesante que me pasó en mi experiencia, digamos, es que me acuerdo que mis compañeros tenían mucha dificultad para traducir y quizás no todos habían recibido este consejo, entonces era como que tomaban un texto y estaban perdidos a la hora de encarar el texto latino. Porque en realidad el texto latino, como este es un verbo, acabo de utilizar un verbo bien argentino, que no sé si es tan utilizado en otros lugares. Dije el verbo encarar, ¿no? Encarar es como enfrentar, ¿sí?
en realidad propiamente a la oración latina hay que encararla, hay que hacerle frente, ¿sí? No es simplemente tomar el diccionario y empezar a buscar palabras y a ver o a traducir con intuición, intuyendo, digamos, ¿no? ¿Eh? Es decir, hay una cierta intuición en el latín, obviamente, pero hay toda una estructura previa que uno tiene que conocer para poder traducir correctamente, ¿sí? De paso les cuento que este punto es tan interesante que saben que yo he hecho pruebas con todo lo que son los traductores y demás, y los problemas de los traductores son muchas veces en idiomas como el latín que no llegan a captar bien este juego que hay que hacer. Entonces traducen mal. Estoy hablando del caso del latín, ¿no? Que no es solamente decir, bueno, a ver, se juntan palabra uno más palabra 2 más palabra 3 más palabra 4 secuenciales, ¿eh? Me explico como si yo dijera en inglés, This is my house. Son cuatro palabras juntas, ¿sí? Que no es lo mismo en latín, ¿sí? Expresar el habemus canis, ahí dice, tenemos perro, dice. Habemus canis. Entonces, eh, esa es un poco la situación con el tema de los verbos. Es importante, entonces, eh, recordar la importancia que tiene el verbo para la oración. ¿Sí? A ver si ahora se puede ver la imagen que... Entonces, haciendo un poquito una revisión, esta imagen que tengo entendido que la vimos, ¿no? En una de las reuniones, ¿sí? Acá, como una observación general, entonces, cuando hablamos de los textos, ¿sí? En el latín hablamos de un todo realmente, ¿sí? ¿Eh? Es decir, cuando uno habla de un todo, incluye este sector que está acá, que es todo lo que tiene que ver con la declinación de las palabras, ¿sí? Pater es padre, mater, filius, amicus, son todas palabras que se declinan, son en este caso sustantivos, ¿sí? Y esto en el latín es un camino, como podemos ver aquí, ¿sí? Y tenemos otro camino que es el que nosotros trabajamos especialmente, que es el que tiene que ver con la conjugación de los verbos, ¿sí? Entonces, acá podría surgir un primer interrogante, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la comparación con el español, nos tendremos que olvidar de todo esto porque no existe, ¿sí? No hay, nosotros no declinamos las palabras, ¿sí? Pero como no es español, podría surgir la pregunta respecto a cuál de los dos temas es más importante, si la declinación o la conjugación, ¿sí? Una cosita, cualquier cosa que quieran comentar, habilítense sin problema y lo hablamos, ¿sí? ¿Eh? Yo, mientras tanto, sigo. Si no surge nada, sigo adelante, ¿sí? Em, entonces, tenemos acá dos caminos. El camino de la conjugación y el camino de la declinación, ¿sí? Estrictamente hablando, como decimos acá, esto hace o representa en el latín un todo, ¿sí? O sea, es importante tanto la declinación de las palabras como la conjugación. ¿Cómo me doy cuenta de este tema de la declinación que nosotros no lo pudimos ver en detalle todavía? ¿Sí? Dios quiere, si Dios quiere, lo vamos a trabajar en los siguientes cursos. ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, es muy fácil, ¿sí? Porque si ustedes han visto los textos o conocen algunos textos, algunas veces pueden ver que hay una palabra que se dice pater y otras veces se dice patrem, ¿sí? O patris.
¿sí? Bueno, esta variación que nosotros encontramos en el latín, que encontramos en el griego, por ejemplo, también, es lo que se llama declinación, ¿sí? Esto es la declinación de determinado tipo de palabras, ¿sí? Y otro tema muy importante es el que tiene que ver con la conjugación de los verbos, ¿sí? En relación con lo que nosotros estamos conversando ahora, podría surgir la pregunta como un interrogante interesante, ¿eh? ¿Qué es más importante? ¿Declinar o la declinación o lo que es la conjugación? ¿Sí? Y ahí podríamos hacer cómo se distinguían al modo filosófico, digamos. ¿Eh? Absolutamente hablando, son los dos temas importantes. O sea, no se podría decir que uno es más importante que el otro, digo, absolutamente hablando, ¿no? O genéricamente hablando. ¿Sí? Ahora, si lo miro desde una óptica de lo que es el análisis en concreto, parece ser más importante la conjugación. Por eso nosotros empezamos por este tema. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque si yo identifico bien todo lo que corresponde a la conjugación, voy a tener como si fuera el primer paso allanado hacia lo que es la traducción del texto, que supone también el tema de la declinación. ¿Me explico? ¿Sí? Por ejemplo, en la frase yo soy, ¿qué es más importante? En la frase, bueno, pero lo que pasa es que ahí eh, no le sumaste una palabra declinada. Habría que agregarle algo más ahí. ¿Mm? Ujú. Lo Y completo en tu ejemplo. el verbo sería ser. Claro, ahí lo que dijiste, Patricia, sería, por ejemplo, ego sum, vamos a suponer Ujú, bonus, ¿sí? Yo soy bueno, por poner un ejemplo, ¿sí? Bien sencillo. ¿Eh? ujú. Eh, Acá, en este ejemplo bien sencillo, ¿eh? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo pueda precisar lo que me está diciendo el verbo, me va a facilitar para interpretar lo que viene después relacionado con una palabra que se declina como es la palabra bonus. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aplicaría esto prácticamente? Con este ejemplo bien sencillo que acaba de poner o que completamos con lo que dijo Patricia. ¿Eh? Cuando yo digo ego sum y realizo la clasificación de qué es lo que está aquí en el cuadro, ¿sí? ¿Qué voy a decir de ego sum? Que ego sum es una primera persona del singular del tiempo presente del modo indicativo, ¿sí? ¿Eh? Así lo voy a clasificar al verbo, ordenadamente, digamos, ¿sí? Ahora bien, en virtud de esto, de esta clasificación, ¿sí? Es que yo estoy diciendo que esto es una primera persona, ¿sí? Entonces, el adjetivo que viene acá tiene que ser un adjetivo que concuerde, ¿sí? Con lo que me está dando el verbo. Por ejemplo, en lo que es el número. Si yo acá tengo el número en singular, yo no puedo decir ego sum buenos. Yo soy buenos. ¿Me explico? Yo tengo que poner la palabra bonus, que es lo que me está exigiendo el haber dicho ego sum. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, el verbo condiciona lo que yo voy a poner luego como adjetivo. ¿Sí? ¿Eh? Vamos a poner otro ejemplo para ver cómo cambia la situación. Nos sumus, nosotros somos, y ahora yo no puedo poner bonus. No puedo poner bonus. ¿Por qué? Porque bonus no está coincidiendo con sumus, que es el verbo. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, el verbo asume una centralidad acá.
me está condicionando respecto a lo que yo voy a tener que escribir después. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, como no sumus está ahora en plural, yo tengo que poner un adjetivo que esté concretamente en el número plural, ¿sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, no sumus boni, ¿eh? ¿Sí? ¿Y ven? ¿Qué es lo que pasó con bonus en este caso? Bueno, se declinó la palabra como adjetivo que es, ¿sí? En función, perdón, en función de lo que me está dando el verbo de la oración, ¿sí? ¿Eh? Por eso es que desde un sentido, entonces, relativamente hablando o relativo, la conjugación, ¿sí? Es muy importante. Parece ser más importante que la declinación, ¿sí? ¿Eh? Vamos a poner otro ejemplo para trabajarlo un poquito. Una frase típica se me ocurre ahora del latín eclesiástico, ¿no? De los textos eclesiásticos, ¿sí? Bueno, la frase es sencilla también, ¿sí? In illo tempore dixit Iesus, me faltó Iesus, perdón. Dixit Iesus discipulis suis, ¿sí? Me faltó el Iesus acá, repito, no, cuidado. ¿Eh? Bueno, ¿qué, cuál sería el ordo para trabajar el texto en latín? Bueno, acá una anécdota, otra anécdota, ¿no? Capaz que ya le conté, pero bueno. ¿Cuál es la anécdota a propósito de esto? Una vez una alumna chilena, una homeschooler, estaba con problemas para traducir. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo haces para traducir? Bueno, me dice, yo tomo la oración, tomo el diccionario, busco el diccionario y empiezo a buscar las palabras, me dice. Así literalmente hablando. ¿Eh? Claro, por eso es que se perdía, porque empezó mal. ¿Sí? O sea, esa forma de traducir, de buscar en el diccionario simplemente las palabras, puede ser apropiada en un idioma que no es el latín, como el inglés, por ejemplo, o el italiano, o el francés, o el portugués, no sé, pero no en el caso de un idioma que tiene declinación, ¿sí? Porque esta palabra, fíjense, por poner un ejemplo, ¿eh? Esta palabra está relacionada con el tiempo, ¿sí? Esta palabra, nosotros en el diccionario, la vamos a encontrar propiamente como tempus, ¿eh? No vamos a encontrar tempore, ¿sí? Y tempus no es lo mismo que tempore, ¿sí? En una situación yo voy a poder usar tempus, como cuando yo digo tempus fugit, el tiempo vuela, el tiempo corre, pasa, ¿sí? Pero no puedo decir tempore fugit, porque no corresponde. Entonces, en el caso de tempus, se utiliza para algunas situaciones declinada la palabra, y en el caso de tempore para otras. ¿Sí? ¿Eh? Obviamente toda esta variación hay que trabajarla y hay que ver las situaciones que hacen que se utilice una palabra en un caso y en otro. Por eso es que el latín no es tan mecánico, digamos, no es mecánico propiamente. ¿Sí? Pero bueno, esta alumna chilena, perdón, dije el país, no quería decirlo, pero bueno, esta alumna eh, estaba perdida respecto al inicio del trabajo, digamos. Y acá lo que corresponde, siguiendo un orden de conveniencia, es empezar por el verbo, que en este caso es dixit, ¿sí? Yo lo que voy a tener que hacer acá es toda una tarea de investigación para ver qué es lo que me está diciendo dixit, qué información me está dando, ¿sí? ¿Eh? Y la realidad es que me está dando mucha información para poder trabajar, ¿sí?
nosotros algo de esto ya lo conversamos. ¿Se acuerda alguien? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cuál sería el primer elemento interesante que aparece acá? Eh, En Dixit. O sea, mirando solamente el verbo, en este la, caso, Dixit. la primera persona del singular. No es una primera persona. No sé si. En Plural, ¿no? realidad, perdón. Plural, ¿no, profe? En realidad, el dato interesante que está, que nos da Dixit, si se acuerdan, es esta T que aparece ahí, al final, ¿sí? En lo que se llama la desinencia, ¿sí? ¿Eh? Esa T en Dixit, lo que me está diciendo es que el verbo está en una tercera persona del singular, ¿ven? Entonces, cuando yo en un texto cualquiera veo que aparece el verbo y aparece una T, ¿sí? Me está indicando la presencia de una tercera persona del singular. ¿Sí? ¿Eh? Esto lo vimos hace algunas clases. La otra situación que podía darse es que el verbo terminara en nt. Esto es lo que más se repite. Y en ese caso sí estaría indicándome una tercera persona, pero del plural. ¿Sí? Acá básicamente el consejo es, digamos, recordar cuando estoy en presencia, cuando me aparece en el texto una T o cuando me aparece una NT. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Eh? Entonces, este es el punto que nos encontramos en esta oración que les estoy de ejemplo. ¿Sí? Ahora, cuando aparece esa T, entonces, repetimos, indicativa de una tercera persona del singular. ¿Sí? Si el verbo está en singular, en este caso en una tercera persona, eso implica o va a impactar en nuestro análisis en que el sujeto de la oración tiene que estar también en singular, ¿sí? O sea, acá ya ven que se hace un salto desde esta parte hasta la parte, hasta hacia el otro lado del cuadro, ¿me explico? ¿Sí? Sí, perdón, si no, porque estamos relacionando ya las dos partes, ¿sí? Si por ahí no me explico bien alguna cosa, lo revisamos, ¿sí? ¿Eh? Es decir, un verbo conjugado que aparece en tercera persona del singular me va a señalar la presencia o la necesidad de una palabra que va a estar declinada, ¿sí? Y que va a ser el sujeto de mi oración, y en este caso, un sujeto, podemos decir así, sujeto, ¿sí? Que está en el singular, ¿sí? Pensémoslo con un ejemplo en español. El niño juega. ¿Quién juega? El niño. El niño es el sujeto de la oración y está en singular, ¿sí? ¿Eh? El niño llora. ¿Quién llora? El niño. Lo mismo, ¿sí? ¿Eh? Es como si les dijeran, traducido a ese ejemplo que acabo de, al último, ¿sí? Por ejemplo, puer, plorat, ¿sí? ¿Ven? ¿Qué hago para analizar esto? Voy al verbo, plorat. El verbo termina con una T, tercera persona del singular. El sujeto tiene que ser un solo niño, ¿sí? Porque tengo un verbo en singular. ¿Me explico esto? ¿Sí? Si en vez de decir acá plorat, dijera plorant, terminado con nt, entonces ya no sería un niño, sino que serían varios niños. Los niños lloran, ¿sí? ¿Eh? Ese es ahora, el trabajo que tenemos que hacer nosotros inicialmente al analizar, al comenzar el análisis del texto, ¿sí? ¿Eh? Por si les sirviera, podríamos hacer algo así.
Imagínense un cuadrito, que esto va a quedar grabado también, pero podríamos representarnos un cuadrito de la siguiente manera, ¿sí? A ver si les sirve este detalle. Este cuadrito podría dividirse así, más o menos. Bueno, vamos a suponer que hago bien la división, ¿no? ¿Eh? Si el verbo termina con una T, ¿sí? Vamos a estar con lo que es tercera persona, ¿sí? Del singular, ¿sí? ¿Ok? Si el verbo, por el contrario, termina con nt, ¿sí? En ese caso, vamos a estar con lo que es tercera persona del plural, ¿sí? Bueno, disculpen que cambio la letra acá, pero se ve, ¿no? T arriba, al lado, tercera persona del singular, nt, tercera, el verbo terminado en nt, tercera persona del plural, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? Entonces, si yo tengo Dixit, ¿sí? Voy a tener entonces un sujeto singular, ¿sí? ¿Quién Dixit? Jesús, ¿sí? In illo tempore, Dixit, me faltó acá Jesús, discipulis suis, ¿sí? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿sí? ¿Eh? ¿Ok? Esta es una de las situaciones que nosotros nos podemos encontrar, ¿sí? ¿Eh? Vamos a suponer otro ejemplo. A ver, Patricia, vamos a generar una ida y vuelta, ¿sí? ¿Eh? No es Es evaluación, no muy, hay nota, no te preocupes. es muy ¿Eh? precario lo mío, así que No te preocupes. No es evaluación, aparte, esto es privado nuestro, ¿sí? Si yo te digo, por ejemplo, Petrus et Paulus, es fácil la pregunta que te quiero hacer, ¿sí? Si yo te digo Petrus et Paulus y voy a poner un verbo, ¿te parece que voy a poner en T o con NT? INT, NT. Porque si yo te y digo sí, solamente Petrus dixit. Pedro dijo, ¿sí? Ahora, como yo lo estoy sumando a Paulus acá, no puedo decir Petrus et Paulus dixit, porque ya son dos los sujetos, ¿sí? Entonces yo acá tengo que decir, por ejemplo, Petrus et Paulus dixerunt, ¿ven? Y ahí cambió la situación. Y esto es lo correcto, ¿sí? Esto y es, está bien poner dijeron o dicen, el contexto varía sí, o no, dicen. sí, dijeron Sí, o lo que pasa es dicen. que, si decís dicen, lo estás diciendo como fuera presente, ¿no? Y tomando la palabra como tiempo presente, yo la palabra la tomo como palabra viva, como la tomo muy Está bien, bueno, presente, cuando hago referencia, por eso, contextualizo así, por eso, en otros ámbitos, no. bueno, ahí simplemente es una cuestión del tiempo que utilices, ¿no? ¿Sí? Pero en los textos probablemente lo que más te vas a encontrar va a ser el pasado, ¿sí? Entonces, es posible que en una carta de los apóstoles encuentres el tiempo pasado, ¿sí? En una carta de San Pablo a los romanos. ¿Eh? ¿Sí? Pero ese tema eh, vas a poder elegir concretamente el tiempo. Lo que va a ser importante es que no importa qué tiempo sea, vas a tener que utilizar la terminación correspondiente a tercera persona del plural. ¿Sí? Ujú. ¿Eh? Y dicen cómo sería en latín. La declinación es la misma, Dicen, es igual. Sí, dicen. eh, a ver, También termina en tenemos NT. dicunt,
¿sí? También NT. Bien, Exactamente, sí. Lo que pasa es que yo tenía que conjugar el presente. está bien. ¿Eh? Entonces, dixerunt es pasado, ¿sí? Podrías decir también dicebant, ¿sí? Decían, ¿sí? Bien, me gustó más. ¿Eh? Lo que Me sí, gustó más eso. sí, dijeron o decían, bueno, lo que es interesante acá es que en este caso es un pretérito perfecto, en este caso es un pretérito imperfecto, y Hay en que el identificar dicum, el que es pronombre. que es el tiempo presente, en los tres casos, fíjense que la tercera persona del plural termina con nt, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? Entonces lo que Mm. vamos a tener que prestar atención es a ese detalle, ¿sí? Si termina con una T, tercera persona del singular, sujeto único. Si termina con una NT, no importa qué tiempo sea, ¿sí? Me va a estar diciendo cuidado porque vas a tener un sujeto en plural, como en este caso Petrus et Paulus, ¿sí? ¿Eh? ¿Ok? Ese es un punto importante, ¿sí? Bueno, no sé si hasta acá querrían comentar algo, algún detalle. Uy, perdón, borré alguna observación, alguna duda. Bueno, otro punto importante que nosotros vimos, como que lo podemos trabajar como revisión, ¿eh? Tiene que ver con, estamos haciendo una pequeña revisión para cerrar, ¿no? Esto que aparece acá, que es el paradigma, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? Cuál fue la idea principal que nosotros trabajamos respecto a este punto? Todos los verbos latinos tienen un paradigma, ¿sí? ¿Eh? A ver, es un tema muy importante en el latín este, ¿sí? Para llevarlo al extremo, ¿no? Eh, Vamos a suponer que alguien dice que estudió latín. Y yo pregunto, ¿es importante el tema de los paradigmas de los verbos? Y no sabe que en latín hay paradigmas. Bueno, es que hay algo que se estudió mal. O sea, es muy importante esto, ¿sí? Todos los verbos latinos tienen un paradigma. Y es tan importante este tema, a su vez, porque es un elemento novedoso que nosotros no tenemos en español, ¿sí? No hay paradigma en español, ¿sí? Tenemos los verbos, tenemos el infinitivo, con eso coincide con el latín, ¿sí? Pero no hay paradigma, ¿sí? Y este paradigma, como lo tienen todos los verbos, va a ser algo aplicable tanto a verbos regulares como a verbos que son irregulares, ¿sí? Entonces, ya ven, abarca todo, ¿sí? Si yo digo ser, en latín tiene paradigma, un verbo irregular. Si yo digo pensar, que es un verbo irregular en latín, tiene paradigma. Entonces no hay cambio, no es que por ser regular o irregular tiene o no tiene paradigma. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué es el paradigma? ¿Para qué nos sirve? Bueno, el paradigma, esta palabrita paradigma, es una palabra que viene del griego también, ¿sí? En el griego es paradigma, ¿sí? Paradigma. El paradigma es lo que se llama un modelo o ejemplar, ¿sí? Es decir, el paradigma o paradigma es un modelo o ejemplar, ¿sí? Respecto al verbo que estamos tratando, ¿sí? Que nos permite, digamos, cierto conocimiento del verbo, ¿sí? Una pregunta podría ser, ¿el paradigma permite el conocimiento total del verbo, verdadero o falso? Eso es falso, ¿sí? Yo no puedo conocer el paradigma, el verbo completo, ¿sí? Por lo que es su paradigma, ¿sí? ¿Eh?
Y acá tenemos entonces este cuadrito que habíamos visto nosotros, el paradigma del verbo ser o estar, que acá yo les había sugerido, si se pueden estudiar esto de memoria, ¿no? Sum es, ese y fui, ¿sí? Que en este caso es el paradigma del verbo irregular ser o estar en latín, ¿sí? Este paradigma, así como lo vemos aquí, me permite conocer a mí todo acerca del verbo ser o estar, y la respuesta es que no, ¿sí? No puedo conocer todo lo, toda la conjugación del verbo ser o estar. Vamos a un ejemplo sencillo que nosotros esto lo vimos la semana pasada. ¿Qué es sum? Significa yo soy, ¿no? Sum es la primera persona del singular del tiempo presente, ¿sí? Ego sum Sebastián, ¿sí? Yo soy Sebastián. ¿Eh? ¿Qué es es? Es la segunda persona del singular del tiempo presente del modo indicativo. Ejemplo, tú es Lorena, ¿sí? Tú eres Lorena, ¿sí? Tú es Petrus, la famosa frase, ¿no? Tú es Petrus, tú eres Pedro, ¿sí? ¿Eh? ¿Y qué pasa con el paradigma? Se cortó acá, ¿sí? ¿Qué pasa si está acá la primera persona del plural? Nosotros somos argentinos, por decir, ¿eh? No está, ¿sí? Entonces, el paradigma no me da toda la conjugación del verbo, ¿sí? En ningún verbo, ni regular ni irregular, ¿sí? ¿Eh? Me da solo algunos elementos. A mí me gusta hacer la comparación con lo que es el nombre y el apellido de una persona. ¿Uno conoce totalmente una persona por el nombre y el apellido? No. ¿Tiene algún indicio? ¿Puede averiguar algo? Ah, estás relacionado con tal persona, quizás, pero no me permite conocer a la persona, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa acá, ¿sí? ¿Eh? Ese es otro punto importante, ¿sí? Hay una otra pregunta que podría surgir interesante. ¿Es posible establecer alguna jerarquía dentro del paradigma? Saben que un poco esto es lo bueno del desmenuzar, como decimos acá en Argentina, ¿no? Porque esto no te lo va a decir el manual o la gramática latina, ¿no? No te lo va a explicar al detalle. Entonces, una pregunta que uno podría hacerse es, dentro de estos cuatro elementos, ¿es posible establecer alguna jerarquía repito, en estos cuatro? Uno, dos, tres y cuatro. Y la respuesta es que sí. ¿Eh? En en estas cuatro palabras, el tercer elemento para cualquier verbo va a ser el elemento más importante, porque es lo que se llama el modo infinitivo del verbo. En este caso, ser o estar. ¿Sí? Ser o estar. ¿Sí? Todavía, fíjense qué interesante, creo que esto lo hemos conversado, ¿no? El S es tan importante que cuando uno habla de Dios, habla del S. Dios es el S absoluto, el S perfectus, ¿no? El ser al que no le falta nada. Entonces, es esto, acá está todo, ¿sí? ¿Eh? Esta importancia del tercer elemento se va a repetir tanto para un verbo regular como para un verbo irregular, ¿sí? ¿Eh? Si me permiten un segundito para ver este tema, les quiero compartir otro paradigma, ¿sí? Este no sé si lo vimos, no me acuerdo realmente. Creo que no. Eh, Saben que este es un lugar que a mí me gustaba, que tuve la posibilidad de conocer, que es
la Vía Appia Antica en Roma, ¿no? Eh, acá en esta Appia Antica, en este camino antiguo, hay una iglesia iniciando la Vía Appia, no sé si la han escuchado hablar, pero si no pueden, o si la han podido conocer, pero hay una capillita que se llama Domine Quo Vadis. O sea, ¿vieron la película Quo Vadis? Famosa. Bueno, hay una. Y esta Domine Quo Vadis es lo que Pedro le dice a Cristo cuando Pedro huía de Roma por la persecución. Entonces Pedro, imagínense, Pedro salía de Roma, y Cristo volvía a Roma, entraba a Roma. Entonces Pedro le dice a Cristo, Domine quo vadis. Vadis es el verbo. Oh Señor, ¿a dónde vais? Quo vadis, dice Pedro. Y Cristo le responde, voy a ser crucificado nuevamente. ¿Eh? Pedro entendió el mensaje y volvió a Roma y murió mártir, ¿no? O sea, Pedro estaba huyendo y entendió que no tenía que huir porque Cristo le decía, voy a ser crucificado nuevamente. Bueno, vía esto en la Vía Appia Antica para hablar un poquito, Domine quo vadis, ¿dónde vais? ¿Sí? Bueno, fíjense que en este caso tenemos el paradigma del verbo amar, ¿sí? Que es un paradigma que uno se lo puede estudiar también de memoria, ¿sí? Sí, si quieren yo les puedo compartir esta plaquita para que después ustedes la guarden, bueno, como les resulte mejor, ¿sí? Elemento uno amo. Elemento 2 amas. Elemento 3 amare. Elemento 4 amavi. Y elemento número 5 amatum, ¿sí? 1, 2, 3, 4 amavi y amatum el número 5, ¿sí? De estos 5 elementos, nuevamente, ¿cuál es el más importante? Amare, ¿sí? ¿Qué significa amar propiamente? ¿Sí? ¿Eh? Ahora, hay un tema que es muy curioso que nosotros lo trabajamos en alguna de las clases sobre el tema del diccionario, porque es un misterio, ¿no? Realmente yo no sé por qué lo hicieron así, ¿eh? Pero uno dice, si amare es la palabra más importante, ¿no debería aparecer este verbo así en el diccionario? Es decir, yo voy a buscar al diccionario propiamente amare y no está así, ¿sí? Nosotros lo que vimos es que en el diccionario lo que vamos a encontrar como palabra identificatoria, podríamos decir, es esta palabra amo, que es la primera persona del singular del tiempo presente, que es como si dijera yo amo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Eh? Es raro esto realmente. ¿Sí? En el caso del verbo ser o estar, ¿eh? Recordamos que en el diccionario, como vimos, la vamos a encontrar como sum. Es como decir yo soy. ¿Sí? Por las dudas de esto, lo vimos por el mayor detalle de esto, lo vimos en las clases anteriores. ¿Sí? ¿Eh? Pero bueno, la realidad es que el punto más importante, la palabra más importante es esta tercera, que es el modo infinitivo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Ok? Bueno, ¿dónde está el punto práctico de todo esto? El paradigma lo que me va a permitir a mí es cierto conocimiento del verbo para que cuando yo trabaje los textos concretamente, tenga la posibilidad de ver la cercanía de la palabra que yo estoy trabajando con alguno de los elementos del paradigma, por ejemplo. ¿Sí? ¿Eh? Es un tema interesante para detallar bien. Hay que tener cuidado en esto. ¿Sí? Repito el punto. Todo esto es la teoría. Bueno, ¿y cómo me sirve en la práctica? Sería el punto. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que en una oración a ustedes les aparece
la palabra amaverunt. ¿Sí? ¿Eh? Y ustedes dicen, bueno, a ver, este verbo es fácil, yo lo identifico con facilidad con amare. ¿Sí? Perfecto, ya hay una primera aproximación correcta. ¿Sí? Pero fíjense que en esta palabrita hay un elemento en el medio de la palabra que yo lo puedo asociar con el paradigma. ¿Eh? Acá se desarrolla la capacidad de observación, ¿no? El análisis, el prestar atención, cosa que hoy está en conflicto, porque vieron que, como dicen, ¿no? Que estamos tanta tecnología y tanta información y tanto bombardeo mediático que uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Eh? Si se fijan acá, está la letra B, ¿sí? ¿Eh? Y esta letra B es esta misma que nosotros podemos encontrar acá, ¿ven? Entonces, si yo conozco el paradigma, en este caso estoy trabajando el verbo amar, pero puede aplicarse a cualquier otro verbo. Cuando yo veo amaverunt y yo veo esta B aquí, digo, atención, porque esta B que está acá me está indicando una asociación con esta parte del paradigma, ¿sí? No con esta, ni con esta, ni con esta, ni con esta. Estoy asociando acá, puedo asociar con el cuarto elemento del paradigma. ¿Me explico? Entonces voy a tener elementos para poder precisar cuál es el tiempo del verbo. Después puede ser que yo tenga que investigar en el manual a ver si es un pretérito perfecto, un pluscuamperfecto o algún otro tiempo, pero en principio ya tengo un dato importante acá. ¿Sí? Por eso es importante tener ciertos paradigmas como modelo asimilados. En este caso, amare. ¿Sí? Amo, amas, amare, amavi, amatum. Esta es una de las utilidades prácticas del paradigma. ¿Sí? ¿Eh? Este elemento nuevo, digamos, que nosotros no tenemos en, en el español. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, una sola cosita más porque es bastante contenido. Incluso se puede ir agregando siempre alguna cosa, aunque se haga una repetición. ¿Sí? Eh, Voy a volver al primero. ¿Sí? Nosotros en latín ¿eh? vamos a tener, pensando en verbos regulares y irregulares, ¿eh? cuatro conjugaciones. ¿Sí? Esto no es complicado realmente. Sí es importante recordar este número 4. ¿Sí? Porque, ¿qué va a pasar? Vamos a tener cuatro conjugaciones para los verbos regulares. Por ejemplo, amo. ¿Sí? Vamos a tener primera conjugación, segunda conjugación, tercera y cuarta conjugación. Y pensando también en verbos irregulares, vamos a tener también la posibilidad de cuatro conjugaciones. ¿Sí? ¿Eh? Esto, ya les digo, este tema es interesante porque no siempre se aclara bien. ¿Sí? Entonces, verbos regulares y verbos irregulares. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo que digamos que realmente más nos vamos a encontrar nosotros? Los verbos regulares. ¿Sí? Como amar, mirar, saltar, etcétera. Son verbos que no como ser o estar, digamos. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, si bien aparece esta posibilidad de verbos regulares de la cuarta, verbos regulares de la tercera, perdón, verbos regulares de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta, y verbos irregulares de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta conjugación. ¿Sí? Eso puede suceder, pero es más importante aprenderse bien los detalles de los verbos regulares. ¿Sí? ¿Eh? Así que bueno, este tema de los verbos es muy importante realmente como pudimos ver, ¿sí? Por eso le dedicamos bastante de este primer curso a este detalle, ¿sí? Eh,
Entonces, como sugerencia, bueno, ustedes tienen a disposición todos los videos que vimos en las clases, ¿sí? Los 12. ¿Eh? Eh, y con esto cerramos entonces el curso número 1, ¿sí? Eh, para los que les pueda interesar, les comento un poquitito porque esto queda grabado también. En el curso número 2, lo que vamos a intentar hacer es, ya con esta base de verbos, ¿sí? Tratar de bajar, a ver, siempre va a haber alguna posibilidad de repetición, ¿sí? De algún elemento. ¿Eh? Pero lo que vamos a tratar de hacer en las 12 clases siguientes, o parte, va a ser bajar a lo práctico en los textos esto que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Eh? Algo hicimos ya, con ejemplos aislados, pero la idea sería, teniendo esta base, refrescándola, revisándola, ¿sí? Pasar a ver cómo se está aplicando eso en los textos, ¿sí? Y eso, ya les digo, nos va a abrir necesariamente la puerta a que tengamos que ver algunos elementos de este segundo lado del cuadro, digamos, ¿sí? Con lo cual, ya les digo, ahí se va, digamos, nos vamos a ir metiendo más en profundidad en el todo que estamos hablando acá, ¿no? Ujú. ¿Eh? Una consulta. Sí, En lo que Patricia. respecta a la terminación, al infinitivo, Sí. ¿qué relación tiene en el latín para poder identificar? Porque por ahí desde el español, castellano, uno busca una relación, busca encontrar un punto de encuentro, digamos, para analizarlo. Ajá. Pero desde el latín, ¿hay alguna relación en el infinitivo? Es decir, eh, para poder identificar las palabras en que, el verbo particularmente, en Claro. que Sí, totalmente, claro. sí, Sí. Sí, sí. Es decir, lo que habíamos. A ver, Patricia, el tema, la pregunta abre el espacio a todo lo que es el tema de la declinación. ¿Sí? ¿Eh? Pero, o sea, es un tema largo, Patricia, como desarrollo, ¿sí? Pero eh, te voy a poner un ejemplo para tratar de acercar una respuesta, ¿sí? ¿Eh? bien, Petrus Dixit, ¿sí? Eh, este verbo Dixit, así como lo vemos acá, ¿sí? Tal cual como está acá, vieron que termina con la T, todo lo que vimos, me exige necesariamente esta terminación en Petrus. ¿Me explicó? ¿Eh? Yo no puedo decir Petro, ni Petri, ni Petrum, que son palabras válidas. ¿Me explicó, Patricia? O sí, sí, sea, sí, se abre, se abre tu pregunta, digamos, abre el espacio a todo lo que es la declinación. ¿Por qué tengo que decir Petrus? Porque Petrus, concretamente, es la palabra o la forma de la palabra que yo voy a utilizar para lo que es el sujeto de la oración. Petrus, ¿sí? ¿Eh? Ahora, ujú, cuando yo digo Cristo le habló a Pedro, ya Petrus no va a ser igual, porque estoy diciendo que Cristo le habló a Pedro, ¿sí? ¿Eh? ¿Me ujú, explico? Entonces, sí, la terminación en T acá, Dixit, me está diciendo que voy a tener una palabra que va a ser un sujeto singular, que en este caso va a ser Petrus, y en latín voy a tener que escribir, en este caso, el nombre de Pedro, terminado con la letra US, porque es una palabra a la que le corresponde esta terminación. ¿Me explico? ¿Sí? ujú, Patricia, sí, igual te digo, es una respuesta muy así ligera todavía, ¿no? ujú, Del tema porque se abre, porque es una pregunta que está relacionada con todo lo que es la declinación, ¿sí? ujú, ¿Eh? sí, Ok, sí, sí, gracias. genial. Profesor, S- ¿por cuánto tiempo tendremos los videos abiertos?
Jenny, perdón. Edith, Ah, Edith, ¿cómo andás? bien, bien, gracias. No, están disponibles van a quedar disponibles en el canal, eh, Edith. Lo único que les quiero pedir es la privacidad nada más, Vamos a estar- ¿sí? Porque misteriosamente me ha pasado que tenemos un curso de 40 y aparecen 180 visualizaciones. Bueno, evidentemente suena exagerado, ¿no? Entonces, así como yo los cuido a ustedes, en el sentido de que no voy a andar publicando en el canal todo lo que nosotros trabajamos y los que amablemente también quieren figurar en la pantalla y demás, por cuidar la privacidad, bueno, del mismo modo pedirles eso, ¿no? Queda a disposición de ustedes, pero bueno, si pueden cuidar que no se ande divulgando el contenido, ¿no? En el canal se refiere, bueno, es que yo checo los videos en los videos que nos manda después de clase. ¿A ese canal se refiere? Me refiero al canal donde aparecen em, o sea, el link de YouTube que ustedes tienen en cada video corresponden al canal de Oh, YouTube ok, Estudio de Latín, ok, ¿sí? ok. Pero están en privado. O sea que Ujú. una cosa, si alguno no encuentra el video, no lo va a encontrar público en el canal. En ese caso, vamos a suponer, me perdí, no encuentro el video número 5, me lo tiene Ujú. que pedir de vuelta, ¿sí? Porque está Ok, privado, ¿sí? yo creo que eso me pasó en uno. Ok, Ok, perfecto. ¿sí? Bueno, un gusto entonces haber compartido este curso y bueno, quedo a disposición en privado, ¿no? Para los que eventualmente quieran continuar con el curso número 2, ¿sí? Ok. Bueno, salve, buenas tardes. Ok, Vale, Adiós, adiós. profe, muchas Gracias, adiós. gracias, Sebastián. adiós. Salve, adiós, adiós. Gracias, profe. Buenas Gracias. tardes.